Me llamo Mateo Arana. Entré en el aparcamiento del hospital a las 6:47 de la mañana, con la escarcha de diciembre aún pegada al parabrisas. Como cirujano de traumatología en el Hospital Clínico de Madrid, los turnos de madrugada se habían convertido en mi segunda naturaleza tras 12 años de servicio. Cogí mi termo de café solo, el bueno, el que mi hijo Carlos había aprendido a preparar exactamente como a mí me gustaba, y me dirigí hacia la entrada del personal. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hijo. Buena suerte con las cirugías hoy, papá. No olvides que cuando vuelvas a casa vamos a montar la estructura de la caseta del árbol. Sonreí y le respondí rápidamente. No me lo perdería por nada del mundo, campeón. Te quiero. Carlos había cumplido 9 años el mes pasado y últimamente yo notaba un cambio en él. Estaba más callado cuando estábamos con la familia de Melinda, más retraído durante nuestras cenas de domingo en el chalet de los Escobar. Melinda, mi mujer, insistía en que solo era una fase, que su sobrino Dani solo estaba ayudando a Carlos a curtirse. Pero yo también fui un niño silencioso en su día y reconocía las señales de algo más profundo. La mañana pasó volando entre rondas y una cirugía especialmente compleja de un accidentado de moto. A mediodía, estaba revisando historiales en mi despacho cuando sonó el teléfono. Era la DRA. Patricia Saunders, jefa de pediatría y una de mis mejores amigas en el hospital. Mateo, ¿tienes un hueco para comer? Necesito hablar contigo de algo. Nos encontramos en la cafetería. La expresión de Patricia era seria, profesional, pero sus ojos reflejaban una preocupación que iba más allá de la cortesía entre colegas. Vi a Carlos en la sala de espera la semana pasada, dijo, removiendo su sopa sin probarla. Melinda lo trajo para un chequeo rutinario. Mateo. Tenía moratones en la parte superior de los brazos. Apreté el tenedor con fuerza. ¿Qué tipo de moratones? Marcas de dedos. 4 en cada brazo. Son totalmente compatibles con alguien que lo ha agarrado con mucha fuerza. Un adulto. Patricia se inclinó hacia adelante. Lo documenté, pero la explicación de Melinda fue lo suficientemente plausible como para no poder ir más allá sin más pruebas. Te lo digo como amiga, Mateo, no como informe oficial. Todavía. Pero si vuelvo a ver a Carlos con marcas similares, tendré que intervenir. Mi mente ya iba a 1000 por hora. Gracias por decírmelo. Esa tarde, observé a mi hijo con más atención mientras trabajábamos en la caseta del árbol. Carlos estaba entusiasmado con el proyecto, volvía a ser el mismo cuando estábamos solos. Pero cuando Melinda nos llamó para cenar y mencionó que su hermana Sonia vendría con Dani, vi cómo los hombros de Carlos se tensaban. Su sonrisa se apagó al instante. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a documentarlo todo. Noté cómo Carlos evitaba las reuniones familiares, cómo volvía a casa mucho más apagado después de pasar el día con los Escobar. Cuando sugerí que nos saltáramos la cena del próximo domingo, Melinda explotó. ¿Pero qué te pasa? Me espetó, dejando caer la cesta de la colada sobre la encimera. Son mi familia, Mateo. Carlos necesita pasar tiempo con sus primos. Te estás volviendo un paranoico. Estoy siendo observador, respondí con calma. Carlos parece incómodo con ellos. Eso es ridículo. Sonia lo adora. Mis padres lo adoran. Estás creando problemas donde no los hay. La cara de Melinda se endureció. Estoy harta de que intentes aislarnos de mi familia. Es una actitud controladora. Reconocí la táctica. Convertir mi preocupación en una acusación contra mí. Lo había visto antes. Eran pequeñas cosas que durante años había dejado pasar, pero esto era sobre Carlos. No estoy aislando a nadie. Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De qué? ¿De la gente que le quiere? Me gritó. Tú eres el que nunca está,
Mateo. Siempre en el hospital o en congresos. Ya ni te enteras de lo que pasa en esta casa. La discusión terminó con Melinda saliendo furiosa de la habitación. Encontré a Carlos sentado en las escaleras, lo había oído todo. Estoy bien, papá, dijo en voz baja. Puedo aguantarlo. Me senté a su lado y le pasé el brazo por los hombros. No deberías tener que aguantar nada, hijo. ¿Puedes decirme qué pasa en casa de los abuelos Escobar? Carlos guardó silencio durante un largo rato. Dani dice que soy un flojo porque no me gusta el fútbol. Me insulta a veces. La tía Sonia se ríe. ¿Alguien te ha hecho daño físico allí? Carlos se miró las manos. Mamá dice que soy demasiado sensible. Que solo están bromeando. Sentí un frío glacial en el pecho. Carlos, mírame. No está bien que nadie te haga daño ni que te haga sentir mal contigo mismo. Nunca. ¿Lo entiendes? Mi hijo asintió, pero vi la confusión en sus ojos. El conflicto entre lo que decía su madre y lo que le decía su padre. La invitación al Congreso llegó a principios de diciembre. 3 días en Chicago presentando protocolos de respuesta ante traumas. Normalmente, habría rechazado cualquier cosa que me alejara de casa en Navidad, pero Melinda había insistido mucho. Es bueno para tu carrera, decía ella. Además, Carlos y yo ya tenemos planes con mi familia para esos días. Mis padres quieren que nos quedemos en su casa, que hagamos dulces navideños y preparemos todo. Algo en su insistencia me molestaba, pero no supe decir qué. Acepté ir y reservé el vuelo para el 22 de diciembre. El hotel del Congreso era agradable, pero me pasé la mayor parte del tiempo pensando en Carlos. Habíamos hecho un par de videollamadas y parecía estar bien, aunque algo apagado. Melinda se mostraba cortante, apenas me dirigía la palabra. El 23 de diciembre, mi presentación salió perfecta. Estaba en el bar del hotel charlando con otros médicos cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de Nolan Smith, mi vecino de al lado. Mateo, necesito que me llames. Es sobre Carlos. Tengo un video. Se me heló la sangre. Salí al frío de la noche de Chicago y llamé de inmediato. Nolan, ¿qué está pasando? Mira, he dudado si enviarte esto o no. La voz de Nolan sonaba tensa. He oído gritos en tu jardín hace un rato. Me he asomado a la ventana y... Mateo, lo he grabado porque he pensado que podrías necesitar pruebas. Te lo envío ahora mismo. Lo siento mucho. Me llegó el archivo de video. Me temblaban las manos al darle al play. La grabación estaba hecha desde la ventana del segundo piso de Nolan, apuntando directamente a mi patio trasero. Estaba lloviendo y la marca de tiempo indicaba las 16:37. Hacía menos de 2 horas. Carlos estaba en el centro del jardín, empapado, con su pequeño cuerpo temblando de frío. A su alrededor había 7 personas. Melinda, su hermana Sonia, sus padres Gerardo y Trini Escobar, y otros 3 que reconocí como el hermano de Melinda, Hugo, su mujer Elena y el marido de Sonia, Lucas. Mientras yo miraba paralizado, Gerardo dio un paso al frente y le cruzó la cara a Carlos de un bofetón. El sonido fue audible incluso a través de la lluvia y el cristal. Eso por faltarle al respeto a tu madre. Se oyó la voz de Gerardo. Luego intervino Trini. Otro bofetón, más fuerte aún. Eso por ser un desagradecido. 1 a 1, todos se turnaron. Sonia le pegó 2 veces. Hugo le empujó al suelo antes de golpearle. Elena le dio un golpe que hizo que la cabeza de Carlos se girara bruscamente. Lucas le agarró del brazo con tal fuerza que mi hijo gritó de dolor. Y a pesar de todo, Carlos no corrió. Se quedó allí parado, aguantando, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Melinda fue la última. Se acercó a Carlos,
que la miraba con una expresión que me rompió el alma. La esperanza de que ella detuviera aquello. En lugar de eso, le dio un bofetón más fuerte que el de los demás y lo agarró por la camisa empapada. Me has dejado en ridículo delante de mi familia, siseó ella. Llorando como un bebé porque Dani estaba jugando un poco brusco. Eres patético. Empujó a Carlos hacia la puerta trasera, pero en lugar de dejarle entrar, cerró la puerta y echó la llave. Carlos intentó girar el pomo, confundido. Te quedarás ahí fuera hasta que aprendas lo que es el respeto, dijo Melinda a través del cristal. Quizás el frío te haga más hombre. En una esquina del encuadre, en el porche cubierto, se veía a Dani mirando. Se estaba riendo, señalando a Carlos y haciendo gestos de estar llorando. El video terminó. Lo vi otra vez. Y una tercera. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Sentí como una frialdad absoluta y calculadora se apoderaba de mí. Llamé a Nolan. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Llamé a la policía a los 10 minutos. Di un aviso anónimo sobre un menor en peligro. Llegaron unos 20 minutos después de que termine el video. Para entonces, Melinda ya lo había metido dentro. Les dijo a los agentes que había sido un malentendido, que Carlos se había quedado fuera por accidente. Se lo creyeron, sobre todo con toda la familia respaldando su versión. ¿Dónde está Carlos ahora? Los he visto cargar las cosas e irse hace una hora. Una ciudad grande lleno de gente. Iban hacia el chalet de los Escobar. Yo ya estaba buscando vuelos en el móvil. Nolan, necesito que hagas algo por mí. Haz copias de ese video. Ponlas en una memoria USB. Súbelo a una nube segura. Envíatelo por correo a ti mismo. Hazlo ahora. Ya está hecho, Mateo. ¿Qué vas a hacer? Vuelvo a casa. He encontrado un vuelo que sale en 3 horas. Voy a sacar 2 billetes. Uno para mí y otro para alguien que se va a asegurar de que esa gente no vuelva a tocar a mi hijo en su vida. Colgué y busqué en mis contactos un nombre al que no había llamado en 8 años. Mi dedo dudó un segundo antes de marcar. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz de mujer. Mateo. Ha pasado tiempo. Clara, dije. Necesito tu ayuda. Es por mi hijo. Clara Franco había sido mi mentora durante la residencia, pero dejó la medicina después de 15 años para convertirse en abogada de familia, especialista en defensa del menor. Tenía fama de ser implacable en casos de custodia y abusos. Cuéntamelo todo, dijo Clara, pasando instantáneamente a su modo profesional. Le envié el video mientras hablaba, explicándole lo de los moratones, las dudas de Patricia, el acoso psicológico de Melinda. Todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Mateo. Esto es maltrato procesable. Hay múltiples agresores, premeditación y una víctima menor claramente en peligro. Puedo tener listos los papeles para una custodia de emergencia esta misma noche. ¿Puedes volar a Madrid mañana por la mañana? Estaré allí en el primer vuelo. Perfecto, dijo Clara. Mateo, vamos a hacer esto bien. Vamos a documentarlo todo, a montar un caso blindado y me voy a asegurar de que cada una de las personas que sale en ese video pague por lo que le han hecho a tu hijo. ¿Y Melinda? Preguntó ella. Es tu mujer. Mi voz sonó plana, sin emoción, de la misma forma que cuando estoy en una cirugía complicada donde no puedo permitirme sentir nada. Dejó de ser mi mujer en el momento en que puso sus manos encima de nuestro hijo. Ahora solo es otra acusada más. El vuelo de regreso a Madrid fue el más largo de mi vida. Mientras cruzaba el Atlántico, no dormí. Me dediqué a repasar el video una y otra vez, analizando cada golpe, cada gesto de desprecio. Como cirujano, estoy acostumbrado a ver cuerpos destrozados,
pero ver el alma de mi hijo siendo golpeada por aquellos que debían protegerlo me provocaba una náusea física que ninguna medicina podía calmar. Aterricé en Barajas a las 8:30 de la mañana. Clara me esperaba en la terminal de llegadas con una carpeta llena de documentos y un café humeante. He hablado con un contacto en el juzgado de guardia, dijo Clara sin preámbulos mientras caminábamos hacia el parking. Tenemos una orden de alejamiento temporal y la custodia cautelar inmediata basada en las pruebas de video. Pero para que sea definitiva, necesitamos que un médico forense evalúe a Carlos hoy mismo. Yo puedo. Empecé a decir, pero ella me cortó. No, Mateo. Tú eres el padre y estás emocionalmente implicado. Necesitamos objetividad total. He citado a Patricia en el hospital. Ella hará el informe oficial. Fuimos directos al chalet de los Escobar en la zona de las afueras, en una urbanización de lujo. Al llegar, vi el coche de Melinda en la entrada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Llamé a la puerta. Fue Gerardo, mi suegro, quien abrió. Llevaba una bata de seda y una sonrisa de suficiencia que se borró en cuanto me vio. Detrás de mí, 2 agentes de la Guardia Civil, que Clara había coordinado previamente, se hicieron visibles. Mateo. ¿Qué haces aquí? Se supone que estabas en Estados Unidos, balbuceó. Vengo a por mi hijo, dije, entrando en la casa sin esperar invitación. Melinda bajó las escaleras, seguida de Sonia y Hugo. Todos tenían esa cara de resaca post-celebración navideña. Cuando vio a los guardias civiles, su rostro palideció. Mateo, ¿qué es esto? ¿Te has vuelto loco? Gritó Melinda, tratando de recuperar su tono dominante. Estás interrumpiendo un desayuno familiar. Se acabó el teatro, Melinda, dije, mostrándole el móvil con el fotograma del video donde ella le daba el último bofetón a Carlos. Lo sé todo. Lo he visto todo. El silencio que siguió fue absoluto. Sonia intentó decir algo sobre disciplina familiar, pero Clara intervino con una voz de acero. Soy Clara Franco, abogada de Mateo Arana. Tengo aquí una orden judicial. Carlos Arana sale de esta casa ahora mismo con su padre. Además, todos los presentes en esta sala, excepto el servicio, están citados para declarar por un presunto delito de maltrato infantil con agravante de odio y superioridad. Es mi hijo. Chilló Melinda. No puedes llevártelo. Ya no es solo tu hijo, Melinda, respondí. Es una víctima, y tú eres su agresora. En ese momento, Carlos apareció en lo alto de la escalera. Tenía un ojo hinchado y se movía con dificultad. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no gritó. Bajó las escaleras lentamente y corrió hacia mí. Lo alcé en brazos, ignorando el dolor de mi espalda, y lo apreté contra mi pecho. Ya estoy aquí, Carlos. Se ha acabado. Nadie va a volver a tocarte. Lo siento, papá, susurró él en mi oído. Intenté ser fuerte. Eres el niño más fuerte que conozco, le contesté, con la voz quebrada por primera vez. Vámonos de aquí. Salimos de la casa mientras los Escobar gritaban insultos y amenazas. Melinda intentó seguirnos hasta el coche, pero uno de los guardias civiles la detuvo. Señora, si da un paso más, tendré que proceder a su detención por obstrucción a la justicia. Manténgase alejada del vehículo. Llevé a Carlos directamente al hospital. Patricia nos esperaba en una sala privada de pediatría. El examen fue desgarrador. No solo eran los moratones del video, Carlos tenía marcas antiguas en la espalda y los muslos. Son marcas de cinturón, Mateo, dijo Patricia, con la voz temblorosa de rabia. Tienen al menos una semana. Esto ha estado pasando durante mucho tiempo bajo el radar. Carlos, sentado en la camilla con una bata de hospital, nos miró.
La tía Sonia decía que si contaba algo, dirían que yo me lo inventaba porque estoy loco. Y mamá decía que tú nos abandonarías si sabías que yo era un niño problemático. Me arrodillé ante él y le cogí las manos. Escúchame bien, Carlos. Nada de esto es culpa tuya. Nada. Y nunca, jamás, te abandonaría. Me voy a asegurar de que esas personas no puedan ni siquiera pronunciar tu nombre sin sentir miedo. Las semanas siguientes fueron una batalla legal sin cuartel. Melinda y los Escobar contrataron a un abogado caro que intentó desacreditar el video, diciendo que era una tradición familiar de disciplina correctiva y que yo era un padre ausente. Pero Clara fue más astuta. No solo usamos el video de Nolan. Investigamos las cuentas bancarias de la familia Escobar. Resultó que Gerardo y Hugo estaban desviando fondos de su empresa de construcción y que Melinda usaba parte de nuestro dinero común para cubrir esos agujeros a cambio del apoyo de su familia. El escándalo estalló en la prensa local. Prestigiosa familia de empresarios y su hija implicados en red de maltrato infantil. La presión fue tal que los socios de Gerardo lo expulsaron de la junta directiva. La empresa de Hugo entró en concurso de acreedores semanas después. En el juicio por la custodia, el testimonio de Patricia y el video de Nolan fueron definitivos. El juez no solo me concedió la custodia total y exclusiva, sino que retiró a Melinda cualquier derecho de visita sin supervisión profesional, y solo después de que completara 2 años de terapia psiquiátrica obligatoria. Sonia, Hugo y los demás recibieron penas de prisión suspendidas, pero perdieron sus empleos y su estatus social en Madrid. Se convirtieron en parias. Han pasado 6 meses. La vida en Madrid ha tomado un rumbo distinto. Carlos y yo nos mudamos a un piso más cerca del Retiro, lejos de la casa que tanto me recordaba la traición de Melinda. Hoy es sábado. Estaba sentado en la cocina, saboreando mi café, mientras observaba a Carlos concentrado en el plano de un nuevo modelo de avión. Ya no había rastro de moratones en sus brazos, y de sus ojos había desaparecido aquel miedo constante y acorralado. Papá, me llamó sin levantar la vista del papel. ¿De verdad no van a volver? Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. De verdad, Carlos. El juez les ha prohibido incluso acercarse a tu colegio. Y si alguno de ellos intenta llamar, la policía y Clara se enterarán al instante. No le dije que los poderosos Escobar apenas llegan ahora a fin de mes. Gerardo perdió su participación en la constructora y su chalet de las afueras ha salido a subasta para cubrir deudas y costas judiciales. Sonia y Lucas se mudaron a otra ciudad porque, tras el video de Nolan, nadie en su círculo social quería que se les viera con ellos. Melinda. Ella enviaba cartas llenas de arrepentimiento que Clara adjuntaba al expediente sin siquiera enseñármelas. Para ellos, fue el colapso de su pequeño imperio de soberbia. Para nosotros, simplemente el comienzo de una vida tranquila. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, mirándome. Sonreí y le revolví el pelo. En lo afortunado que soy. En que tengo un hijo como tú. Y en que a partir de ahora siempre seremos un equipo en el que nadie dejará que le hagan daño al otro. Terminamos el zumo, cogimos las mochilas y salimos a la calle. El sol de Madrid brillaba con fuerza y teníamos por delante un día entero solo para nosotros. Un día libre de miedos, lleno de paz y con la certeza de que la justicia no es solo una palabra en los manuales jurídicos, sino una fuerza real cuando estás dispuesto a luchar por ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.